Un caluroso y fraterno saludo le damos a todos los amigos que nos sintonizan por la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay. Desde la mayor de las Antillas, Cuba, se engalana con exquisita fragancia nuestro espacio Violetas para Amalia, un programa dedicado a Amalia Domingo Soler, la dama del espiritismo o cronista de los pobres. Estaremos nutriendo nuestra alma con sus memorias y sus obras, fuente de incalculable valor para las diferentes generaciones de espiritistas. Acompáñanos y queda con nosotros Walter Pérez y quien les habla, Blanca Rosa. Amalia continúa su labor periodística, tomando toda campaña o acción, donde quiera que transcurriese o de parte de quien fuese iniciada, viniese a favor del bien. A ella adhería la luz del porvenir, con armas y bagajes. Es así que adquiere una campaña iniciada en Londres, cuando la Federación Británica Internacional contra la Prostitución, deseosa de combatir el tráfico de blancas, y que creaba filiales en diversos países del mundo. Amalia toma conocimiento de que el juez San Beltrán está trabajando enérgica y eficientemente en tal sentido, y le envía una carta respetuosa felicitándolo. El referido juez, Dr. Narciso Maestre Gil, se digna a responderle agradeciendo los elogios y el apoyo, ya que en aquellos días, conforme él mismo afirma, la prostitución en Barcelona es una de las llagas que más lo afligen. En otro momento, el día 27 de enero, se funda en Barcelona una sociedad denominada Procesión Filarmónica, integrada por músicos ciegos, dispuestos a realizar conciertos para costear sus gastos sin recurrir a la caridad pública. Amalia, conociendo en su propia carne la gravedad de la situación de esos infelices, emplea en esa ocasión generosamente las páginas de la luz para cooperar con eficacia en la difusión y éxito de tal obra. En noviembre de ese mismo año se concreta el concierto que se realiza en un lujoso salón en el centro de la ciudad, con páginas de Beethoven. Gracias a Dios, decía Amalia, ellos podrán ganar honrada y decentemente su pan sin recurrir a la caridad pública, haciendo sonar sus instrumentos por las calles. En sus columnas no duda, por otro lado, en publicar duros reproches cuando se trataba de poner al descubierto los malos espíritus. Hay gente que, denominándose así, no cumplía debidamente con los postulados que decían sustentar. En Peñas de San Pedro, por ejemplo, un señor que se denominaba espírita quiso bautizar a su hijo y el cura, a su vez, se negó a hacerlo, teniendo en cuenta la ideología del padre. Amalia comenta el hecho, dando a su vez un tirón de orejas al idealista que no supo entender el bien la doctrina que decía profesar. A este respecto, se decía que en España de todo hay, incluso tipos denominados con el apelativo satírico de animales anfibios. Pues según se decía, leen las obras de Kardec y encienden una vela al Cristo de la Salud, evocan a los espíritus y al día siguiente van a oír misa por el alma de los difuntos, rezando 10 o 12 rosarios para el aumento de gracias o desagravios. Merecen esas críticas, confundidas aún en el caos de la ignorancia. Amalia termina interrogando: ¿el sagrado nombre de espíritas? Todo acto indigno, publicaciones insuficientes o negativas, encuentran su réplica, su amonestación severa y bondadosa. De la misma forma, las buenas acciones, los actos ejemplares encuentran en la luz. Tan pronto ocurren el elogio, el estímulo y el aplauso sincero y cordial, sin reticencias. Si la revista de Amalia prosperaba y ampliaba su radio de acción, no se volvía menor el centro al que pertenecía, la entidad que Luis Yash dirige con tanto tino, con tanto amor, puede realizar en octubre de 1882 la inauguración de nuevas dependencias que, según se consigna en la crónica de la época, estuvieron así dispuestas. En el piso inferior se encuentra la biblioteca.
el salón de lectura y la secretaría. En el piso principal residía el presidente con su familia, que en el segundo hay un salón para sesiones de 13 metros de largo por cerca de 8 de anchura, con un estrado al frente en el cual se encuentran colocadas 2 mesas, una cubierta por un paño y la otra redonda, destinada a los medios escribientes, 12 sillas y una butaca. Las paredes estaban adornadas por escudos de todos los países y banderas de los mismos, entrelazadas con la de España, significando la hermandad universal. Además de eso, hay retratos de los principales personajes espíritas del mundo. En septiembre de 1888 se realizó en la ciudad condal un magno acontecimiento, bajo la iniciativa del vizconde de Torres de Salonot y un grupo de selectas personalidades que ilustraban a Barcelona a finales del siglo XIX. Se lleva a cabo un congreso espiritista mundial, aprovechando la gran afluencia del pueblo atraído por la famosa exposición internacional, que en esas fechas, de ámbito nacional, irradiaba sus luces y esplendor con proyecciones ecuménicas. El deseo de los organizadores fue el de realizar el acto de una de las mejores y más amplias salas de cuanto habían en la ciudad. Pero los teatros, poseedores de mayor capacidad, estaban entonces ocupados con la programación de repetidas funciones, aprovechando el público que lo llenaba. Se tuvo que recurrir a un salón de fiestas, dedicado a bailes populares, denominado Salón Eslava, de considerable amplitud, pero no dotado de los esplendores que los organizadores entusiasmados deseaban. No obstante, gracias a la diligencia, el buen gusto y el esfuerzo de todos, la sala quedó engalanada, de modo que pudo quedar lo más posible de acuerdo con el deseo general. El estrado fue cubierto con tapetes de terciopelo rojo, mostrando en el centro el busto de Allan Kardec, rodeado de palmeras y laureles, y el suelo fue cubierto de alfombras. Se reservó una mesa para los periodistas. Se pusieron banderas de todos los países del globo. Se buscó una profusa iluminación, flores y plantas en una artística ornamentación. Todo estaba brillando. La presencia era de más de 2000 personas, las cuales al finalizar cada reunión hacían entusiasmados comentarios, felicitando y recibiendo a las delegaciones, de modo que en un clima de franca amistad discutiesen los más importantes aspectos del ideal espírita que sustentaba en los más lejanos puntos del planeta. Solo de España, de diversas provincias concurrieron de más de 50 sociedades. De ultramar, Cuba, Puerto Rico, Chile, Perú, México, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Italia, presentaron numerosas delegaciones, incluyéndose Rumanía y Rusia. Gran número de revistas y periódicos espíritas se hicieron representar en un acontecimiento tan grande. Este famoso cónclave, por la cualidad de los organizadores, nombró como presidente honorario a don José María Fernández Colavida, como homenaje a las altas cualidades intelectuales y morales que lo acompañaban. Fue elegido presidente electo Torres Salonot, Pierre Gaëtan Laimire, ilustre discípulo de Allan Kardec. Representó a Francia el caballero Efesio Unguer, de la Academia Internacional de Roma, y el doctor Huelves Temprado, español. Ocupó la vicepresidencia como reconocimiento de mérito Amalia Domingo Soler, compartiendo este cargo con el doctor Giovanni Hoffman, italiano, Facundo Hussich y su gran amigo Miguel Vives y Vives. Para secretario de la Asamblea fue escogido el doctor Manuel Sanz Benito. Uno de los más brillantes expositores fue el doctor Víctor Oscariz y Lazaga, autor del libro Universo Espírita, catedrático en retórica y poética en el Instituto de Gerona, profesor de la Escuela Normal, fundador del periódico La Solución. Magnífico es el horizonte de Barcelona, ciudad industrial, mercantil, marítima, que escribe en el espacio con la humareda de las chimeneas de sus fábricas la palabra progreso. Magnífica es la exposición en la cual se ostentan los primores del artista y los triunfos del trabajador. Otra razón
la más importante para alimentar la fervorosa pluma de la incansable escritora. Un cordial saludo para todos, amables oyentes, y bienvenidos a un nuevo encuentro con la obra, el quehacer poético y la divulgación espiritista de la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler. En esta ocasión, de las páginas de su periódico espiritista La Luz del Porvenir, les compartiremos el artículo Las plagas del espiritismo. Dice Castelar muy oportunamente que no hay ningún hombre a la altura de su idea. Es muy cierto, ciertísimo. Por eso, sin duda alguna, muchos espiritistas tienen sobra de buena fe y falta de sentido común, siendo su mayor desgracia la de ser médiums. La mediumnidad en ciertos seres es una verdadera calamidad, porque les convierte en el hazmerreír de los desocupados, de los maliciosos y de todos aquellos que se complacen en evidenciar las debilidades ajenas, viendo, como suele decirse, la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga que llevan en el suyo. Entre las plagas del espiritismo figuran en primera línea los médiums ignorantes, aquellos que, con una fe inmensa, creyendo que cada espíritu es semejante a Cristo, escuchan con el mayor recogimiento las palabras que les dictan los seres de ultratumba, copiándolas con verdadera veneración, aunque sea un escrito, como se dice vulgarmente, sin pies ni cabeza. En esta clase de comunicaciones abundan los anuncios proféticos de mejores días, y a veces, por el contrario, predicen calamidades y castigos para las gentes de poca fe. Pero todo esto, dicho con más desatinos que palabras, lo que a nosotros nos causa profunda pena, pues vemos que la ignorancia es perjudicial en todas las escuelas y muy perjudicial también en el espiritismo filosófico, porque lo más sublime, lo más grande, lo que más hace pensar y discurrir a los profundos sabios, queda reducido en poder de los ignorantes a una serie de comunicaciones insulsas que hacen reír a los indiferentes y hacen llorar a los que verdaderamente conocen y estudian las verdades fundamentales del espiritismo. Hay una especial monomanía en crear centros espiritistas y desarrollar médiums, sin escoger con prudencia un presidente o director que sea medianamente entendido, que sepa distinguir fácilmente el oro del oropel y no se deje engañar por los espíritus que, tomando nombres retumbantes que nunca le han pertenecido, dicen las mayores simplezas y majaderías que son aceptadas como artículos de fe. En estos centros se dedican con preferencia a las curaciones, y nada más cómico que una de esas sesiones en que unos cuantos infelices, no infelices por su humilde posición social, sino por su falta de entendimiento, le van explicando al médium sus dolencias y padecimientos, y éste, magnetizado por los espíritus, va recetando las medicinas más vulgares que ya dieron al olvido nuestros abuelos, por haber dado la ciencia médica pasos de gigante con el sistema homeopático, el hidroterápico y otras muchas aplicaciones que hoy tiene la medicina y que emplean admirablemente el doctor Pasteur, el doctor Ferran y otros sabios dedicados al bien de la humanidad, a su mejoramiento físico que es tan necesario para su engrandecimiento intelectual. Hoy que las leyes higiénicas están al alcance de todos, que hay gimnasios para el desarrollo de los seres enfermizos y anémicos, la medicina dada por los espíritus, compuestas de aceites antihistéricos,
infusiones de distintas hierbas, unturas con bálsamos y bayetas amarillas para conservar el calor de la piel lesionada. Este sistema de curación verdaderamente primitivo excita la risa entre los curiosos y causa honda pena entre los que conceptúan las comunicaciones de los espíritus como uno de los bienes más inmensos que Dios ha concedido a la humanidad. Las comunicaciones de ultratumba que, bien comprendidas, dan tanta luz sobre el paso de las humanidades, sobre el presente de los pueblos y el porvenir de todas las razas, las comunicaciones de espíritus formales y sensatos que dan tanta resignación a los desgraciados, haciéndoles comprender el porqué de su infortunio, las comunicaciones que levantan el velo de lo desconocido y presentan nuevos y dilatados horizontes, las comunicaciones que nos hablan de la verdadera historia universal, mostrándonos las cunas de las religiones y los ídolos de los tiempos prehistóricos, las comunicaciones que nos han revelado la existencia de innumerables humanidades que habitan los mundos que ruedan en el universo, las comunicaciones que son ciencia, vida y amor, cuando se las estudia con cordura, cuando no se deja uno seducir por nombres de relumbrón, las comunicaciones que hacen más comprensible la grandeza de Dios en poder de seres ignorantes, cuánto daño hacen a la humanidad. En algunos centros espiritistas, cuánto sufrimos algunas veces, diciendo con amarga tristeza, como bien dicen, de lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso. Nada mejor que un buen centro espiritista si en él se celebran distintas sesiones para desarrollo de médiums, para estudios filosóficos, conferencias públicas y controversia entre dos escuelas, presidiendo en todas las reuniones la seriedad, el buen deseo y un recto criterio. Y nada peor a la vez que un centro espiritista donde el presidente y los concurrentes sean unos benditos de Dios, que hayan dejado los santos de barro para postrarse humildemente y recibir las comunicaciones de Santa Teresa, que es una santa que siempre la traen en retortero en los malos centros espiritistas. Lo mismo que de Magdalena, San Juan, San Pedro y otros varios santos de la corte celestial que siempre están conversando con los espiritistas sobrados de buena fe y faltos de sentido común, porque se necesitan muy buenas tragaderas para aceptar comunicaciones cuyo lenguaje ramplón está muy lejos de asemejarse al que usaban estos espíritus cuando estaban en la tierra. Si durante su vida fueron modelos de buen decir y no se supo qué admirar más en sus escritos y la forma o el fondo, ¿cómo han de haber retrocedido para hablar tantas simplezas y recetar medicinas que solo los más incultos campesinos hacen uso de ellas? No basta para ser espiritista decir: yo creo que los espíritus se comunican, yo creo que sus consejos son luz y verdad y que sus cálculos son infalibles. Yo abdico mi entendimiento y mi voluntad y me someto humildemente a las prescripciones de los espíritus. Este modo de creer hace fanáticos, hace de seres racionales instrumentos inconscientes de voluntades de ultratumba que no se sabe a punto fijo con el rumbo que navegan, pues mal se pueden conocer las intenciones de seres invisibles, cuando muchas veces desconocemos las de aquellos que se llaman nuestros más íntimos amigos. En el espacio, lo mismo que en la tierra, cada ser trabaja para engrandecer su ideal favorito, y hay espíritus que aconsejan a sus oyentes que rindan culto a tal o cual creencia. Por esto, lo de menos es recibir comunicaciones de los espíritus. Lo que más interesa es estudiar y analizar los dictados de ultratumba para no ser engañados y servir de juguete a los desocupados del espacio. Hay que desconfiar mucho de los médiums que en una sesión sirven de intérprete a 4 y 5 espíritus, pues por regla general suele ser un solo espíritu que se comunica bajo diversos nombres, de cual todos más notables en los actos de la historia. Un espíritu de buena intención no menciona generalmente su nombre. Se han tenido tantos que es completamente indiferente presentarse con uno o con otro, y si usa algún nombre cuando se familiariza es indudablemente uno que no tiene importancia histórica de ninguna especie.
La verdadera comunicación, la que da un espíritu deseoso de ser útil a los terrenales, se distingue por la sencillez y la naturalidad del lenguaje, por sus justas y atinadas observaciones sin llegar nunca al consejo imperativo que se convierte en mandato, sino que muy al contrario deja completa libertad de acción a los que moran en la tierra, pues sin el uso de su libre albedrío dejaría de ser el hombre responsable de sus actos. Se conoce la buena influencia del espíritu cuando el médium no se envanece de las comunicaciones que recibe y escucha sin lastimarse su amor propio las observaciones y censuras de que suelen ser objeto sus comunicaciones. Los buenos médiums son instrumentos puramente pasivos que se prestan dócilmente siempre, que los espíritus no molestan en lo más leve su organismo, mas desconfíese de todo médium que se enoje porque se le diga que recibe malas comunicaciones, pues tan imperfecto es el espíritu comunicante como el transmisor de sus pensamientos. Hay también otra plaga en el espiritismo, los apóstoles. Estos son seres ignorantes, la mayor parte de ellos. Algunos de muy buena intención que se creen los continuadores de la obra de Cristo y otros, que son la mayoría, no son más que unos pacíficos vividores que prefieren la vida del azar y de la holganza a la sujeción del trabajo y al cumplimiento del deber. Porque hay entre ellos hombres casados que han abandonado a su familia para irse a curar enfermos por esos mundos de Dios. Nada más grande que la mediunidad curativa, nada más maravilloso en algunas ocasiones, pero nada tampoco más ridículo ni más perjudicial que las prácticas de algunos apóstoles queriendo alejar de los pacientes a los espíritus que, según ellos, le atormentan, confundiendo las dolencias puramente físicas con las obsesiones o malas influencias de enemigos invisibles. Nada más admirable que el espiritismo filosófico, nada tan trascendental como las buenas comunicaciones de los espíritus, y nada tampoco más irrisorio que los malos centros espíritas donde se escriben colecciones de anuncios espirituales y filosóficos. El espiritismo no necesita de mansos corderos y humildes ovejas, no. Lo que le hace falta son hombres inteligentes y mujeres de buen sentido que sepan pensar por sí mismas, sin necesitar del confesor para ser buenas esposas, madres modelos y verdaderas hermanas de la caridad, consolando a los afligidos y velando por los enfermos. Mucho hay que escribir sobre las plagas del espiritismo, que muchas han caído sobre él como sobre todos los grandes ideales, y aunque el espiritismo es semejante al sol, no se oscurece su brillo porque el negro humo de la ignorancia levante sus densas nubes. Es necesario deslindar los campos y decir, este es el trigo y aquella es la cizaña. El estudio razonado del espiritismo es la vida. La ciega credulidad en los mandatos de los espíritus es la muerte de la razón y de la dignidad humana. No confundamos la luz con la sombra. No hagamos uso de la ciencia universal para darle forma al fantasma del oscurantismo. Espiritistas racionalistas, rechazad con energía las plagas del espiritismo. Y de esta forma, mis amigos, concluimos esta emisión de su programa Violetas para Amalia, extendiéndole la invitación para que nos vuelva a acompañar en una próxima emisión. Desde Cuba, con mucho cariño y a través de su emisora Radio Espírita Uruguay, estaremos esperándole. Un gran abrazo para todos.